¿Alguno de ustedes ha visto volar a las águilas? ¿Y cómo se ven las águilas? Se ven hermosas, ¿cierto? ¿No? Y aún en la distancia, porque vuelan muy alto las águilas, se ven preciosas estas aves. Las águilas tienen una característica muy peculiar. Poseen un instinto muy fino para captar las corrientes de aire y para aprovecharlas. Esta es una de las características que tienen las águilas y es muy importante que tú lo escuches porque es relacionado obviamente a nuestro mensaje de este día. Ellas poseen un instinto muy fino para captar las corrientes de aire y aprovecharlas. Aprovechan la fuerza de los vientos y se dejan llevar por ella. Si hay brisas leves, ellas planean suavemente. ¿Qué quiere decir eso? Que extienden sus alas, ¿verdad? Y no tienen que aletear, sino solamente las extienden y van planeando suavemente. Pero si hay vientos fuertes, usan esos vientos fuertes para volar más alto, para desplazarse a lugares más altos y alcanzar una velocidad mayor. En conclusión, las águilas saben identificar las corrientes de aire y aprovechan los impulsos de este aire para volar más alto. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, amada iglesia? En el ámbito espiritual hay momentos en que el Espíritu Santo de Dios sopla más fuerte sobre nosotros. Hay momentos, no siempre es igual, no el viento del Espíritu Santo es en la misma intensidad todo el tiempo, sino que, repito, de tiempo en tiempo sopla Él más fuerte para que nosotros podamos captar ese aire, esas corrientes de aire y podamos aprovecharlas para un impulso con el fin de volar también nosotros. La Biblia dice que los que esperan en el Señor serán como las águilas. Dios nos compara a las águilas, no nos compara a gallinas, no nos compara con gallos, nos compara con águilas, porque las gallinas y los gallos tienen alas, pero no vuelan. Pareciera y se ven similares hasta cierto punto en sus características, en su físico, pero no son iguales. Así que el Espíritu Santo de Dios, repito, de tiempo en tiempo sopla más fuerte y aquellos que aprovechamos estos vientos somos impulsados a otro nivel. Así que hoy quiero compartirte acerca de esto que es sumamente importante y es aprovechando el impulso. Así le puse como título a este tema, aprovechando el impulso. Y es interesante esta palabra, impulso. ¿Algunos de ustedes entienden qué es impulso? Te estoy impulsando, Dios nos está impulsando. ¿Sí? Ubicamos qué es esa palabra. En términos muy sencillos, un impulso es un empujón. Pero mira lo que dice en el diccionario. En el diccionario significa fuerza que se aplica a una cosa para que se mueva. Fuerza que se aplica a una cosa para que se mueva. ¿Te estará hablando el Señor? Aunque yo sé que tú y yo no somos una cosa, pero nos estará impulsando el Señor ¿para qué? Para que nos muevamos. En especial la que imprime una velocidad rápida. Pero también en el diccionario encontré del latín impulsus y significa empuje y también estimular. Así que Dios de tiempo en tiempo nos está estimulando, de tiempo en tiempo nos está empujando nuestro Dios. Pero una de las definiciones mejores la encontré en la Biblia, en el lenguaje, en la palabra hebreo, y impulso en hebreo se pronuncia nasha, que viene de una raíz primaria y significa, escúchalo bien, impulso en el hebreo significa elevar, enaltecer, erguido. ¿Cómo caminan muchos cristianos? Así como que buscando el de a 100, el de a 200. ¿Cierto o no? Y siempre están así como que el Chavo del 8 así. Todo me sale mal. Y siempre con la cabeza. Y le preguntas, ¿y cómo está? Y su cara te lo dice todo. Ahora ya lo cubrimos un poco con el cubrebocas. Y esto es en serio porque hay personas que ya no se lo quitan para nada el cubrebocas. Porque muchas veces se denota la tristeza, pero escúchalo bien, al menos que te lo pongas en los ojos, porque los ojos son la ventana del alma. Y ahí se ve.
Entonces, la Biblia dice que este impulso significa en el hebreo erguir, estima, pero también una palabra muy importante. Aquí tenemos un ministerio que le hace honor a esta palabra y es florecer, hijas floreciendo. Entonces, aquí es el ministerio de mujeres, florecer. También significa subir y ganar, entre muchas definiciones más. ¿Qué es impulso? Es subir, es elevarse, es estar arriba, es erguido, ¿verdad? Pero también significa ganar, ganar, o sea, de victoria. Así que Dios, repito, de tiempo en tiempo nos ha estado impulsando. Y ahora tú puedes pensar que el impulso es para algunos cuantos de sus hijos. No, es así. Si tú eres sincero, si tú eres honesto, si dejas de estar culpando a la gente o a la vida o a Dios por tus circunstancias y asumes en este momento tu responsabilidad, que a veces no nos gusta a la mayoría de nosotros, nos daremos cuenta que en muchísimas oportunidades hemos tenido que ha venido el impulso a nuestras vidas. Y esto, por ejemplo, fíjate, en el aire son las corrientes del aire, pero en el mar es la corriente marina. Y algunos peces, algunas aves aprovechan esa corriente. Y cuando se meten a esa corriente, ellos nada más se dejan llevar y se van de volada, rapidísimo. Es como una supercarretera en el mar. Las olas es un impulso para meterte o para sacarte del mar. Así que en la vida de nosotros como cristianos hemos tenido momentos de impulsos. Incluso también esto del impulso, algunos lo han definido como el momento. El momento es cuando le llega a la persona, por ejemplo, a un empresario, le llega la oportunidad en ese momento, es su momento, para que él pueda empezar a crecer. Así que todos hemos tenido las oportunidades de Dios para que nosotros podamos ser bendecidos. Y vamos a ver algunos ejemplos acerca de esto. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Hasta aquí, ¿cuántos vamos entendiendo? Que digan amén. ¿Los demás no? Ok, bueno. Que Dios les ilumine su cerebro, les suba agua al tinaco, que esa ardilla ya se ponga a trabajar. Vamos a ver un ejemplo de uno de los momentos, de los impulsos más extraordinarios que Dios le dio a la humanidad. Y está en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, fue un día específico, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Qué estamos hablando aquí? De viento. Un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 dice: y fueron todos, di conmigo fuerte, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El derramamiento del Espíritu Santo fue el impulso más grande que recibió la iglesia primitiva. El derramamiento del Espíritu Santo fue un evento que fue, como dicen en el mundo, un parteaguas, o sea, antes y después. De eso fue un evento sumamente importante. Pero todos los que estamos aquí, todos los que somos hijos de Dios, tenemos que tener nuestro Pentecostés. Todos tenemos que tener este día en el cual el Espíritu Santo se derrame con poder. Si tú ya has sido bautizado en agua, qué bueno, bendito sea Dios, estás avanzando. Pero muchos se han quedado ahí durante años y no han experimentado el derramamiento del Espíritu Santo y no hablan en nuevas lenguas. Entonces algo todavía falta ahí en esa persona. Por eso se estancan, por eso dicen la iglesia siempre lo mismo. No es cierto. Tú te quedaste muy atrás muchas veces y te quiso impulsar el Espíritu Santo y quiso venir sobre ti. Pero yo he escuchado muchas veces que la gente me ha dicho: he tenido miedo, pastor.
En mi lengua empezaba a pasar algo cuando estaba en la presencia de Dios. O Dios me estaba impulsando a orar en las madrugadas. Y no lo hice, no hice caso a eso. Entonces se pierde el momento. Pero estos 120 discípulos de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos de la presencia de Dios y fueron llenos de poder de Dios. A través del derramamiento del Espíritu Santo, todos ellos fueron impulsados a un crecimiento espiritual cual nunca, escúchalo bien, cual nunca lo habían tenido los seres humanos antes. O sea, nadie había estado tan lleno del Espíritu Santo como estos 120. Porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento descendía y ascendía, descendía y ascendía. O sea, se quedaba un tiempo con algunos, pero aquí se quedó con los 120. Y te tengo esta noticia: desde hace 2000 años, desde ese día que acabamos de leer, el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Y descendió y se quedó aquí. Y todavía sigue con nosotros y está disponible, porque Cristo Jesús abrió la puerta, rompió ese velo, abrió el cielo para que el Espíritu Santo descendiera sobre aquellos hambrientos, sobre aquellos que dicen: yo ya no quiero llevar mi vida como la llevo, sino yo necesito de ti, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dispuesto para ti. Él está dispuesto para ti. Está en esa disposición nuestro amado Dios para que nosotros podamos llenarnos de Él. A través de esta llenura, ellos crecieron, repito, a un nivel que nunca antes se había visto, un nivel espiritual demasiado alto. Sopló y ellos, como águilas, lo aprovecharon. Ellos aprovecharon el impulso, las corrientes de aire del Espíritu Santo de Dios. Porque déjame decirte una cosa: el Espíritu de Dios sopla. El Espíritu de Dios está soplando. Incluso cuando hay personas que nos han preguntado: ¿por qué cuando usted ministra, pastor, sopla? Porque es un elemento que usamos nosotros para que el Espíritu Santo empiece a fluir libertad a la gente. Algunos de nosotros, tal vez no seamos todos, pero yo sé que aún en nuestra casa, en el lugar más cerrado, donde no había la mejor o estaban cerradas las ventanas, en un momento que estábamos buscando la presencia de Dios, sentimos ese aire, o sienten ese calor, o sentimos algo importante, especial, sobrenatural, que no viene de la naturaleza, que viene de Dios, que viene de lo sobrenatural. Así que ellos en ese momento fueron llenos, fueron llevados a otro nivel por estas corrientes de aire del Espíritu Santo. Vieron la vida de otra manera y empezaron a tener una claridad de la palabra de Dios. Empezaron a tener una claridad de la palabra de Dios. Esto es lo que ocurre cuando alguien tiene este evento, cuando es lleno del Espíritu Santo, cuando es bautizado con el Espíritu Santo. Es más fácil, no digo que sea el único método, pero es más fácil que entienda las Escrituras. Si tú no lees la Biblia, o si tú lees la Biblia y te das sueño, algo está pasando, no estás aprovechando este impulso. Así que este impulso fue de recibir, recibieron su amor, pero también recibieron todo esto con el propósito de que ellos pudieran cumplir el propósito por el cual Dios los había llamado. Amada iglesia, Dios nos bendice a nosotros no solo para usarnos, nos bendice a nosotros porque nos ama. Él derrama su presencia porque te ama. Pero una persona que es llena del Espíritu Santo no puede, no debe retener eso, debe de compartirlo con los demás. Alguien que es lleno del Espíritu Santo inmediatamente va a sentir la necesidad de orar por otras personas, de compartir la palabra, como en estos días lo vamos a hacer. Es en ese momento, cuando somos llenos del Espíritu Santo, que Dios nos dice: yo derramo mi presencia sobre ti porque te amo. Pero alguien, repito, que es lleno no puede quedarse con eso, lo tiene que compartir. En este impulso, ellos recibieron de parte de Dios su amor, recibieron su presencia, recibieron su poder y les dio revelación. Muchos de nosotros hemos sido también impulsados. Yo a la mayoría de ustedes los conozco, y algunos de los que están aquí los conozco desde hace más de 10 años.
Algunos tengo la bendición de conocerlos desde hace 15 años, 16 años. Y sé que muchos de los que estamos aquí hemos sido impulsados de tiempo en tiempo. Dios ha derramado su amor sobre nosotros. Ahora, no solamente sobre los de casa. Si tú vienes por primera o segunda o tercera vez, tú también has sido impulsado por Dios. Principalmente a través de que Él ha derramado su amor. De que Él te ha demostrado que te ama. Que tú no estás solo. Y muchos testimonios hay de eso. Antes de que fuera cristiano, Él me sanó. Un día yo oré o recé o dije, no sabía cómo hacerlo, pero Dios me escuchó. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? ¿Cuántos la tuvieron en el pasado antes de ser cristianos? Porque Dios estaba impulsándonos a cada uno de nosotros. Ha impulsado a tantos jóvenes aquí. Han visto milagros, han visto sanidades. No hace mucho le dije a una persona, no tengas incredulidad, tú vives con un milagro. Dios sanó a tu familiar y no murió, y es la prueba del poder de Dios. Era imposible que viviera esta persona, pero por la gracia de Dios vive. ¿Qué es eso sino la demostración del amor de Dios para con nosotros? Él nos está impulsando. Hemos tenido oportunidades, amada iglesia, para llenarnos más de Él. Hemos tenido los impulsos necesarios de parte del Espíritu Santo que sopla para que nosotros no estemos caminando aquí en la tierra, sino que estemos volando en las alturas. Hemos tenido las oportunidades a través de su paciencia, de su perdón y de su misericordia. Pero a veces hemos abusado de la gracia de Dios. A veces hemos abusado tanto de su gracia. Sé que me va a perdonar, sé que me va a perdonar. Y sí, Dios nos perdona. Pero no es un juego. Esto es serio. Esto es serio. No podemos estar pisoteando la sangre de Jesucristo. No podemos estar viviendo como nosotros querramos, o al menos que entonces no seamos de Cristo. Porque el que no es de Cristo va y viene. Y lo digo con mucho respeto sin que nadie se sienta ofendido. Pero no solamente me refiero a que de repente te congregas, a que de repente ya no te congregas. No solo me refiero a eso, sino me refiero a que de repente buscas a Dios y de repente ya no quieres saber de Dios. Y eso pareciera una bipolaridad espiritual. Pero hemos recibido el impulso, amada iglesia. Esta iglesia, estos 120, fíjate lo que hicieron. Con este impulso, el apóstol Pedro se levantó y los otros apóstoles, y les compartieron en ese momento la palabra de Dios, y se convirtieron 3,000 almas. 3,000 personas se convirtieron en ese momento. Después Pedro, lleno del Espíritu Santo, vuelve a predicar y se convierten 5,000 almas. En un transcurso de pocos días, no sé, una semana, 15 días, se convirtieron 8,000 personas en 2 mensajes. Porque ellos aprovecharon el impulso. Porque ellos dejaron de llorar por aquello que toda la gente llora. Que si me saludan, que si no me saludan. Ellos ya estaban en otro nivel. Ellos ya no les preocupaba esa situación, si comían o no comían al día de mañana. Ellos ya estaban en otra sintonía, estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Sabía que Dios estaba con ellos, y que si Dios es con ellos, ¿quién contra ellos? Si tú sabes que Dios está contigo, ¿quién contra ti? Los problemas, la pandemia ya no te preocupará, porque tú estás en otra sintonía. Tú no estás volando en vientos bajos. Tú no estás caminando sobre esta tierra, sino que tú estás volando en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Ahí se cumple la palabra, amada iglesia. Ahí se cumple la palabra que dice en Efesios: estamos sentados en los lugares celestiales. Alguien que está más allá. Mira, me decía la pastora, mi esposa, hoy, me decía, casi no se han vendido boletos para la rifa, y eso que es para las propias mujeres. No es para el terreno, no es para la construcción, es para ustedes, para hacerles una comida. Y de 30 boletos hasta donde supimos, había 8 vendidos. De 30 boletos, cuando somos aquí casi 500 personas en promedio. Y le decía, todo va a pasar. Todo un día va a pasar. Todas nuestras preocupaciones. Nos preocupamos por una rifa. Nos preocupamos por el terreno. Nos preocupamos porque aquí cuando llueve, tú sabes que se moja. Nos preocupamos a veces que ya estamos un poquito pasados de bendición. Nos preocupamos por un montón de cosas. ¿Será cáncer?
¿Realmente vivirá conmigo ahora sí que hasta que estemos viejitos o me dejará? ¿Acabaré sola? ¿Me volveré a casar? ¿Terminaré la universidad? ¿Realmente soy pastor? ¿Dios me llamó para esto? Nos preocupamos por un montón de cosas. Quiero decirte que todo eso pasa. Y sabes, cuando tú te sintonizas en la voluntad de Dios, ya nada de eso nos preocupa. Mientras tú y yo hagamos la voluntad de Dios, aunque para el mundo no se vea que hagamos gran cosa, pero si tú haces la voluntad de Dios, ahí está tu éxito. Tu éxito no radica en estar delgado, en ir al gym, en tener los cuadritos del pastor, no. Tu éxito radica en que tú te sintonices con la voluntad de Dios. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Tal vez tenga mucho dinero, tal vez no tenga dinero, ¿verdad? Tal vez tenga un ministerio sumamente famoso, o tal vez solamente tenga el ministerio de interceder y de que nadie lo sepa, pero yo estoy intercediendo. Y ahí se ganan las batallas las mejores. Pero si tú estás sintonizado en la voluntad de Dios, ese es tu éxito, amada iglesia. Y cuando lleguemos al cielo, creo que muchos nos vamos a llevar una sorpresa. Muchos de los que ahora son famosos no recibirán las coronas más grandes. Creo que los que están en oculto recibirán las coronas más grandes, porque lo que hacemos en oculto seremos recompensados en público, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen sinceramente? Así que esta iglesia primitiva, la primera iglesia de Jesucristo, o que Él fundó con los apóstoles, aprovechó el impulso. Yo quiero que tú analices unos momentos. ¿Tú estarás aprovechando el impulso? ¿Cuántos han recibido de Dios? Baja tu mano. ¿Cuántos han recibido mucho de Dios? Mucho. Podemos levantar los que están sentados hasta las piernas, hasta los pies. Hemos recibido de más, amada iglesia. Muchísimo. Cuando tú recibes, es el impulso. Cuando Dios te perdona, es el impulso para que perdones. Cuando tú recibes del amor de Dios, es el impulso para que conozcas a Dios. A través de su amor lo conocemos. Cuando tú eres testiga de un milagro, es el impulso para que dejes la incredulidad. Es el impulso. Cuando tú ves que a pesar de todas tus maldades, tus pecados, Él es bueno, ese es el impulso para que vivas en santidad. Ese es nuestro impulso. Ahora, esta misma iglesia tuvo otro evento, tuvo muchos eventos, pero quiero que me acompañes a este evento. Hechos 8:1. Hechos 8:1. Vamos a leer el versículo 1, después nos vamos a saltar hasta el 4. Ya habían pasado, no sé, unas semanas, unos meses del día del Pentecostés, y pasa esto. Y Saulo consistía en su muerte. O sea, Saulo había sido testigo de la muerte del primer mártir de la iglesia llamado Esteban. Esteban era un joven lleno del Espíritu Santo y lo apedrearon, lo mataron por predicar la palabra. Y luego dice este mismo versículo 1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4, por favor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Al leer estos versículos podríamos pensar todo menos en que Dios los estaba impulsando. Pero aunque Dios no provocó la persecución, sí la permitió. Y aquí tenemos que entender un tema muy importante. En Dios hay salvación, hay libertad, hay gozo, hay sanidad, hay paz, hay prosperidad, hay todo eso y más, sí lo hay.
Pero también hay momentos de prueba, dice la palabra de Dios, que tenemos que pasar por diversas pruebas. Y la prueba produce paciencia y etcétera, etcétera. Así que Dios también permite que pasen cosas que a nosotros no nos agradan. Pero Dios permitió la persecución para un impulso para ellos, porque ellos ya se habían quedado o se estaban ya acomodando en esto que hemos llamado muchas veces, y que tú lo has escuchado ya muchas veces, la zona de confort. Entonces Dios tuvo que permitir que pasara algo que para ellos era malo, la muerte de uno de sus hermanos, de un mártir como Esteban. En ese momento, lleno del Espíritu Santo, lo mataron, ¿verdad? Y de ahí se desató una persecución sobre la iglesia. Fue la primera persecución masiva que empezó a existir sobre la iglesia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ser impulsados hacia afuera, que ellos pudieran empezar a expandir el reino. Quiero decirte, amada iglesia, que muchos de nosotros estamos cómodos en donde estamos, pero tenemos que ser impulsados nosotros. Muchas veces, y esto lo hemos escuchado desde hace muchos años, como dijo el domingo este evangelista que estuvo con nosotros, Steven, él comentó algo: muchos queremos el púlpito porque es fácil predicar aquí, porque la mayoría de nosotros sabemos a qué venimos, pero no es fácil ir a predicar muchas veces a la calle. Y vas a ver que de la mayoría de las convocaciones que hacemos para ir a predicar a la calle, la mayoría de ustedes dicen: yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo, yo no puedo, yo no sé, ay, qué pena, y tantas cosas más. Pero tenemos que ser impulsados, y muchos de nosotros hemos sido impulsados porque hay gente que ha estado enferma y entonces va al hospital, y aparentemente va tan grave que se siente tan mal y dice: voy al hospital. Pero ahí en el hospital, a su izquierda, a su derecha, o enfrente de él o de ella, se encuentra que hay personas que se están muriendo, que están más graves, y dice: ¿cómo yo he retenido este mensaje de vida, este mensaje de esperanza con tantas personas? Iré y les predicaré. Ahora sí voy a ir y les voy a predicar. Hasta que estamos en ese momento, hasta que Dios nos impulsa a lugares donde no queremos pisar, a la cárcel o a los hospitales, o a ver a algún familiar que está enfermo. Hasta ahí entonces somos impulsados por Dios para que nosotros salgamos de nuestra zona de confort. Y cuando nosotros no acudimos a la buena, de alguna de otra manera, Dios nos va a impulsar. Dios nos va a impulsar. Yo sé que nadie dijo amén, pero así es. Dios nos va a impulsar. Y cuando tu ídolo es tu esposo, a veces el esposo se va. Y fue a comprar cigarros y era cristiano y nunca regresó. Y nosotros, la mayoría de los que estamos en una iglesia, es: ¿por qué llegamos? ¿Porque estábamos bien? ¿Porque nos habíamos ganado la lotería? Claro que no. Llegamos porque estábamos rotos, porque estábamos enfermos. Pero hubo alguien que dijo: yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. Y si tú estás enfermo, entonces llegaste a un lugar correcto, porque aquí está el sanador de sanadores, amada iglesia. Es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Así que la mayoría de nosotros le buscamos a Dios porque estábamos mal. Y aunque no todos venimos de la droga, del alcohol, como yo les he contado mi testimonio, pero todos necesitamos de Dios. Los que estamos aquí adentro y los que estamos allá afuera. Pero de alguna de otra manera, a través de la necesidad, del dolor, de la desesperación de decir: ya no puedo vivir así, acudimos al llamado de Dios. Y Él utilizó esa circunstancia difícil para nosotros, adversa, eso que llamamos problemas, Él los utilizó para impulsarnos. Ahora tú ya estás aquí, pero Dios te quiere impulsar para que salgas de tu zona de confort. Amada iglesia, a veces tenemos que forzarnos a hacer cosas que Dios nos ha llamado muchas veces. ¿Sabes? Relacionado a lo que comenté hace unos minutos, personas que estuvieron en el hospital me dijeron: yo voy, ahora que ya salí del hospital, voy a regresar y voy a compartir la palabra. Nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho. Y Dios no va a estar permitiendo que a cada rato te enfermes, por supuesto, para que lo hagas. Pero ahí fue nuestro impulso. Si alguno de ustedes estuvo en el hospital, ahí fue su impulso, para que tú visitaras ese hospital continuamente, pero no como enfermo, sino como portador de sanidad. Pero no lo hicimos. Ahí fue nuestro impulso.
G. Ávila, uno de los grandes evangelistas de los últimos tiempos, fue usado por Dios de una manera tan especial y él comenzó a orar por los enfermos y dice que al principio no sanaban, pero después empezaron a sanar de tal manera que después Dios lo llevó a llenar estadios enteros con miles y miles de personas que entraban con su silla de ruedas, ellos sentados por supuesto, y salían con la silla de ruedas empujándola porque ya estaban sanos, caminando, salían de pie. Pero ahí fueron impulsados. Ahí fueron impulsados. Muchos de nosotros estamos esperando que un pastor les diga: ¿puedes servir en esto? ¿Puedes, te tomo en cuenta para tal ministerio? No, tú has sido impulsado por el Espíritu. Acude a tu llamado. Sal de tu zona de confort, amada iglesia. Dios nos está impulsando. Estos impulsos a nadie de nosotros nos gusta, y estos empujones son fuertes del Espíritu Santo, pero son necesarios para nuestro crecimiento, para que reaccionemos, para que despertemos, para que hagamos el propósito de Dios y salgamos de una zona de mediocridad en la que estamos. Este es el siguiente ejemplo que te quiero dar acerca de las personas que fueron impulsadas. Hay muchísimos ejemplos, la Biblia está llena de ejemplos de impulsos. Y este fue el pueblo de Israel. 430 años en esclavitud el pueblo de Israel. Y si alguien ha leído el libro de Éxodo, Dios a través de Moisés, el libertador del pueblo de Israel, lo escoge y empieza a derramar esas plagas sobre la nación de Egipto. 10 plagas, ahí se vio el poder de Dios. Las aguas se convirtieron en sangre, la plaga de los piojos, de la oscuridad, del granizo y tantas cosas más. La nación más poderosa del mundo en ese momento, que fue Egipto, fue devastada por el dedo de Dios, por el poder de Dios, por la mano de Dios. Todas estas evidencias fueron tan grandes para ellos, y entonces Dios los saca después de 430 años de esclavitud, les da el impulso de la libertad, y entonces dice la Biblia que es perseguido el pueblo de Israel por los egipcios, por Faraón, y en ese momento tenían enfrente el mar y atrás el ejército de Faraón, pero Dios le dijo a Moisés: levanta tu vara, y levantó la vara y el mar se abrió en dos y ellos pasaron en seco. ¿Te puedes imaginar ese milagro de que tú vas pasando y vas viendo aquí las paredes de agua y aparte de que pasaron en seco, si se acababa de abrir el mar? ¿Cómo fue que ellos pasaron en seco? Porque dice la Biblia que vino un viento fuerte y dividió las aguas, el impulso, las corrientes de aire del Espíritu Santo, y ellos pasaron en seco. Y cuando ellos terminaron de pasar, todo el ejército de Faraón, en ese momento este mar volvió a su causa, volvió nuevamente a estar como antes y los ahogó a todos. Y ese ejército, sus enemigos, nunca más los volvieron a ver. Todos ellos perecieron en ese momento. Después Dios manda pan del cielo. Dios saca agua del desierto. Eso solo Dios lo puede hacer. Es un milagro de Dios. Y Dios se manifestó a través de tantas formas, amada iglesia, de tantas y de tantas formas. Pero ellos no aprovecharon el impulso. No aprovecharon el impulso. Mira, no fue que Dios demostrara su poder solamente, sino que a través de todos los milagros, de todas las señales, porque Dios no es un presumido. O sea, Dios no anda presumiendo: mira, yo voy a hacer esto, yo puedo hacer esto. Él no necesita demostrar que Él es Dios. Él es Dios y punto. Él es Dios. Si tú lo quieres creer, bien. Y si no, si tú lo quieres creer, te cambiará la vida. Y si no, vivirás igual. Pero Él no tiene que demostrarnos nada. Él es Dios. Así que Dios no lo hizo en un acto de presumir ni de soberbia, porque no existe en Él el orgullo, sino lo hizo, todos los milagros que hizo, lo hizo para demostrar que Él los había elegido a ellos como su pueblo, que estaba cumpliendo el pacto que había hecho con sus ancestros, porque Dios es un Dios de pactos, es un Dios que cumple sus promesas, nuestro Dios. Y entonces Dios estaba demostrando: yo estoy aquí contigo, estoy moviendo mi mano de poder para demostrarte que yo te amo a ti, que tú eres importante para mí y que yo soy tu Dios y quiero que tú seas mi pueblo. El impulso de Dios no solo consistía
en darles libertad, sino en que ellos poseyeran la tierra prometida. El impulso que Dios les estaba dando no era solamente para que dejaran de ser esclavos, sino para que fueran conquistadores. El impulso que Dios nos ha dado a nosotros, iglesia, no es solo para que salgamos del hoyo, sino para que subamos nosotros y conquistemos la cima de la montaña. El impulso que Dios te ha dado no es solamente para perdonar tus pecados y para que un día que te mueras te vayas al cielo, sino para que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad. Dios necesita guerreros. Dios necesita gente que diga: heme aquí, envíame a mí, estoy dispuesto a hacer luz donde hay oscuridad. El impulso que Dios te quiere dar, amada iglesia, repito, no es solo para que Él te saque de la esclavitud, sino para hacerte un conquistador. Bendito sea Dios que te ha perdonado, que me ha perdonado de todos nuestros pecados. Pero imagínate si nadie de nosotros hubiéramos querido servir, no existirían los pastores, no existirían entonces las congregaciones. Porque si todos nosotros hubiéramos sido perdonados, pero nos hubiéramos quedado ahí, entonces no tendríamos iglesias, no tendríamos congregaciones. No estarías escuchando ahorita este mensaje. Pero hay hombres y mujeres que hemos decidido no solamente agradecerle a Dios porque nos ha perdonado nuestros pecados, sino con valentía asumir el llamado que tenemos. Tú tienes un llamado, amada iglesia. Dios no te ha perdonado tus pecados solamente para que te vayas al cielo, sino para que tú seas un libertador, para que vayas por ellos, por aquellos que estaban como tú estabas. Así es nuestro Dios. Pero ellos, desgraciadamente, repito, no aprovecharon este impulso. 40 días tenían que trasladarse de la esclavitud, de salir de Egipto a poseer la tierra prometida. 40 días. Cuando ellos no aprovecharon el impulso, nunca fueron agradecidos, siempre estuvieron quejándose y quejándose y quejándose con Dios. Esos 40 días se convirtieron en 40 años y ninguno de ellos, excepto 2 personas, todos murieron y perecieron en el desierto. Si tú te preguntas en este momento, ¿y qué pasa si no aprovecho el impulso de las corrientes de aire del Espíritu Santo? Nunca vas a llegar a tu destino. Nunca vas a poseer la tierra prometida. Y te vas a morir en el desierto. Y tú no naciste para eso. Dios no los sacó de la esclavitud para matarlos en el desierto, para que murieran en el desierto, sino para que poseyeran la tierra prometida. Amada iglesia, todavía hay mucho camino que recorrer. Por eso vienen las corrientes de aire del Espíritu Santo. Él sabe que a veces estamos cansados. Él sabe que a veces no podemos más. Pero si somos sinceros, la mayoría de nosotros no hemos aprovechado estos impulsos. Y quiero darte solamente brevemente 2 razones por las cuales muchas veces no aprovechamos el impulso. Hay muchas, pero estas son las que Dios puso en mi corazón para que te compartiera. La primera es por la dureza de corazón. ¿Por qué no aprovechamos las oportunidades, los impulsos de Dios, los momentos de Dios? Por la dureza de nuestro corazón. Hebreos 3, 7 y 9 al 9 dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años. Fíjate lo que está diciendo aquí. Dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. Estuvimos hace 2 días en un funeral y Dios me dio una palabra precisa para esa casa. ¿Y sabes cuál fue la palabra? Yo he tenido misericordia de ti. Es el tiempo de que te arrepientas. Yo recuerdo que solamente 2 veces o 3 veces por mucho, de tantos funerales que he ido, no sé, ya llevo como 30 funerales en promedio, solo 2 veces, incluyendo esta vez, Dios me habló de esa forma y me dijo: diles esto, que es el tiempo que ellos me busquen y que no endurezcan sus corazones.
¿Por qué no aprovechamos el momento? Porque endurecemos nuestros corazones. Y dice, y me provocaron a ir cayendo en esa tentación donde me tentaron vuestros padres, me provocaron, dice el versículo 9, y vieron mis obras 40 años. 40 años de impulso, amada iglesia. 40 años de oportunidad. Dios no les dio una, ni dos, ni tres. Dios no te ha dado una, ni dos, ni tres. Te ha dado muchas oportunidades. Y le servimos a medias. Cuando hablamos de la dureza de corazón, nos referimos a la necedad del ser humano, a la necedad, al persistir en rechazar a Dios y su palabra. La dureza de corazón nos impide recibir lo que Dios tiene para nosotros. Nos impide recibir lo que Dios tiene para nosotros. Hay gente necia, dura de corazón. La necedad te va a llevar a endurecer más tu corazón. Y entre más practiquemos el pecado, más duros somos y más insensibles. Lo que antes, un canto de adoración, te quebrantaba tu alma, tu corazón, y doblabas tus rodillas en este lugar, ahora eres indiferente. Porque hemos practicado más el pecado que abrazar la bondad de Dios. Pero la otra razón por la cual no aprovechamos el impulso es porque simplemente decidimos vivir así. Decidimos vivir así. Muchos no estamos aprovechando este impulso porque no queremos salir de esta zona. O sea, así nos gusta. Yo he platicado con personas, ¿por qué no pones un negocio? ¿Por qué esto? No, así les gusta. Vivir en deudas, vivir apenas estirando ahí el billete de a 20. Les gusta así. Y los vemos a veces con zapatos rotos y todo, pero así les gusta vivir. Y entonces llegamos a esta conclusión nuevamente, que es una ley. Vivimos como queremos vivir. Vivimos como queremos vivir. Siempre, amada iglesia, ahí, ¿verdad? Apenas sobreviviendo, como que la gasolina espiritual apenas si nos alcanza para llegar al otro domingo. Porque ya estamos a punto de quedarnos ahí como una carcacha vieja. Abrazamos nosotros muchas veces el conformismo, pero también abrazamos la mediocridad. En otras palabras, muchas veces no aprovechamos los impulsos porque nosotros queremos estar en esa zona. Sabemos que es un reto ir a nuevos niveles. A veces nos da miedo lo nuevo. Normalmente al ser humano le da miedo lo nuevo. ¿Qué hay más allá? Si yo me entregara ahora sí, ¿qué habría? Si yo renunciara a todo lo que Dios me está pidiendo y hago su voluntad, ¿no nos da miedo nada más de pensarlo? Como Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Ni siquiera sabía dónde. ¿No causa eso miedo, hermanos? Estar tantos años en un sitio con su familia, en su zona de confort, y que Dios te mande a otro lugar que ni siquiera te ha dicho dónde es. Por supuesto que da miedo esos lugares, esas acciones, esos llamados. Pero muchas veces preferimos vivir en esta zona y no ir a nuevos aires, a nuevas alturas, aprovechar esas corrientes de agua, porque tal vez no hemos entendido que no nacimos, repito, para estar en bajos niveles. No nacimos nosotros para estar caminando, nacimos nosotros para estar arriba. Ahí es nuestro sitio, ahí es nuestro lugar, porque procedemos de Dios. Y si alguien me ayuda, por favor, quiero compartirte esto. Espero que sigas prestando atención, que estés aquí. Quiero darte con claridad y muy concreto el impulso. ¿Qué provoca el impulso? ¿Cuál es el propósito del impulso de Dios? Si después de este mensaje todavía no lo has captado, ¿cuál es el propósito del impulso? Número 1, anhelar más a Dios. El propósito del impulso es que tú anheles más de Dios y menos del mundo. Segundo propósito del impulso es que nosotros crezcamos espiritualmente. No solo económicamente, amada iglesia, no solo que tengas más hijos, que eso es bueno, sino que tú crezcas espiritualmente. El tercer propósito del impulso es
un compromiso mayor con Dios. Que te comprometas con Dios. Y el cuarto propósito del impulso es cumplir el propósito de Dios por el cual Él te ha llamado. Que cumplas el propósito de Dios por el cual Dios te ha llamado. ¿Sabes por qué hoy compartí de esto, aunque estábamos viendo la serie acerca de la mente? Porque hace aproximadamente 10 días, 11, 12 días, tuvimos un evento aquí. Para los que todavía no lo saben, tuvimos un evento. Vinieron evangelistas de diferentes partes del mundo, y no exagero, de varios países estuvieron aquí con nosotros. Lo estuvimos anunciando. Los invitamos a todos ustedes a que ese viernes pudieran venir, que pidieran permiso en sus trabajos, etcétera, porque era un viernes, no era un domingo de descanso. Y muchos a través de ese evento me han dicho esto, o varios, si no, para no exagerar, me han dicho: pastor, algo despertó dentro de mí. Quiero salir a las calles y compartir la palabra de Dios. ¿Qué pasó a través de estos evangelistas, de estos misioneros, de estos pastores que vinieron? Y que no solo fue ese evento, sino el día domingo vino este evangelista nuevamente. Pero en el caso de algunos de nosotros como pastores, tuvimos la oportunidad de ir a algunos eventos que ellos prepararon en las diferentes iglesias aquí en la Ciudad de México. Así que durante 10 días hubo eventos, hubo campañas evangelísticas, hubo conferencias para pastores, para líderes y demás. Y repito, en algunas de ellas estuvimos. Y no solamente soy el único que piensa así. Otro pastor también aquí de la Ciudad de México, lo estaba viendo yo en su canal de Facebook, y dijo: lo que han traído estos misioneros y evangelistas nos está impulsando a que avancemos y dejemos esta zona de mediocridad en la que hemos caído muchos de nosotros como cristianos. Por eso nació este tema de esto que está sucediendo, amada iglesia, de que no pierdas el impulso. Yo no sé cuántos de ustedes en un momento fueron llamados a orar en las madrugadas y se te iba el sueño, pero volvías a agarrar la cobija y decías: no, estoy muy cansado. Y Dios nos llamó 1, 2 o 3 veces, una semana, 15 días, un mes, pero dejamos nosotros, ¿verdad? Nos aferramos a las cobijas y no quisimos pararnos a orar. Y eso se fue, en un momento se fue. Lo que te quiero decir es que el impulso no es permanente, viene de tiempo en tiempo. Dios es un Dios de mucha paciencia, de muchas oportunidades, pero no siempre va a estar el impulso toda tu vida. No siempre vas a tener a alguien que te esté impulsando y que te esté impulsando. Las ministraciones son impulsos, amada iglesia. Las ministraciones aquí en la casa, estos eventos que hemos tenido son impulsos para que nosotros, de nuestra voluntad, digamos: quiero algo más allá. Quiero algo más allá. Las enfermedades son impulsos. Esta pandemia que a ninguno de nosotros nos satisface ni nos gusta, es un mega impulso para nosotros, para la iglesia. Muchos pastores tuvieron que ser impulsados a hacer esto, grabaciones, porque cerraron las iglesias, a empezar a predicar a una cámara que no estábamos acostumbrados. Y que yo las primeras veces sentía tan feo dentro de mí, aunque no lo demostraba, que veía todas las sillas vacías. A ninguno de ustedes aquí hoy le doy gracias por tu vida, porque tú eres un milagro de Dios, amada iglesia, y estás aquí con nosotros. Pero tuvimos que ser impulsados a esto. Y sabes, antes de que venga Cristo por nosotros, la iglesia va a vivir uno de los momentos más difíciles de toda la historia de la humanidad. Yo sé que en un tiempo se van a desatar muchas persecuciones, como lo que está sucediendo en este momento en Canadá. Pastores están siendo puestos en la cárcel. Iglesias están siendo cerradas injustamente por el gobierno de Canadá. Y yo sé que va a venir algo fuerte para que demos el último impulso los valientes. Por eso dice la Biblia: llamar a los valientes. No todos son valientes, muchos son llamados, pocos son los escogidos. Pero va a haber un impulso sobre la tierra tan fuerte que solo aquellos que tengamos el Espíritu de Dios y que tengamos la voluntad suficiente para decir: heme aquí,
envíame a mí. Cerraremos con broche de oro y entonces estaremos preparados para el encuentro con nuestro Salvador y Señor Jesucristo.